Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será renovado, se renovada la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Antes de iniciar la clase del día de hoy, pues un poquito recordar lo que estábamos viendo la semana pasada, que era justamente la formación de la tradición del Evangelio de San Juan. Decíamos que la primera parte era lo del testimonio. La primera parte fue el testimonio que daba Juan el Bautista. Todo el Evangelio o cualquier Evangelio siempre va a ser un testimonio, pero este llevaba un toque más especial. Después decíamos, viene esta tradición que se va a ir formando en torno a la persona de Jesucristo. Y decíamos que Cristo iba a ser un punto muy especial, porque iba a ser como una conexión entre toda la realidad espiritual y se iba a ver reflejada la obra divina en los acontecimientos históricos. Decíamos, Cristo viene a ser como ese punto central en la unión de lo espiritual y lo histórico. Y ya decíamos que Jesucristo se revelaba de tres maneras, o en los discursos que Jesús daba. Decíamos, uno es como el Mesías. La gran revelación en San Juan viene como el Mesías de la nueva alianza, como Cristo, luz del mundo, y como Cristo, ¿cuál otra figura de San Juan? El pan de vida. El pan de vida, exactamente. Hay que recordar que son los puntos principales del Evangelio de San Juan. Sí. Mesías, luz y pan de vida. Muy bien, y ya después decíamos que toda esta tradición más o menos iba a estar formando en lo que era el periodo de los 70 años antes de Jesucristo, en un ambiente que era meramente judío, pero que después va a ir tomando elementos de otras culturas. Por ejemplo, la cultura helenista, la cultura griega, va a ir tomando algunos otros toques, y por eso ya en la redacción del Evangelio pues queda de otra manera. Y decíamos que la última parte que mirábamos era que se hablaba de ese contexto en lo que era el pensamiento de San Juan, que había varias palabras hebreas que aparecían en el Evangelio, y vimos las primeras 2, 4, 5 primeras palabras de 12 que aparecen en el Evangelio. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas 5 palabras? Rabí, Mesías, Tomás, Kefar y Siloam. Esas eran las primeras palabras, era donde más o menos nos habíamos quedado, y vamos a continuar ahí en ese punto. Si la tradición oral dice que fue originalmente aramea, es precisamente por estas palabras que Jesucristo hablaba arameo, se manejaban mucho en esa lengua. Entonces por eso se cree que esta fuente o parte de la tradición viene en arameo. Los siguientes dos recuadros los siguientes tres recuadros hacen referencia a nombres de localidades. La primera va a ser Betesda. Betesda. ¿Alguien recuerda este nombre en el Evangelio de San Juan? Betesda. Ahí surgió un milagro. ¿La piscina? La piscina, exactamente. Había una piscina que estaba ahí en uno de los pórticos del templo, que decían que cuando se agitaban las aguas, ¿qué era lo que pasaba? Bajaba el ángel de Yahvé
Y el que se metiera primero, automáticamente quedaba sanado. Era la piscina, la fuente de Bethesda. Y ahí es donde pues sale justamente este personaje que dice, está tal cual, paralítico, de nacimiento, creo, de nacimiento. Y dice, pues es que no hay nadie que me meta, ya cuando se empieza a agitar, pues ya me ganaron, como no puedo caminar, pues no me puedo aventar, ni siquiera rodar, están todos atentos a ver en qué momento sucede, no he podido quedar sano. Y Jesucristo hace el milagro. Y cosa curiosa, ¿Jesucristo lo va a meter al agua? No. Ni siquiera va a hacer falta que se meta. Únicamente hace referencia a ese lugar, pero ahí, y es lo que vamos a estar viendo también en este evangelio, que Jesucristo en ese sentido, muchos signos, por decirlo, sería un signo, ¿no? Algo muy significativo, que lo pusiera en el agua, ¿no? No lo hace. Jesucristo mismo lo hace y punto. Y casi siempre de palabra, no necesita ni siquiera, en otros evangelios a veces es mucho de tocar, de llorar, de eso, de aquello, ¿no? Así, en su palabra está todo, porque es incluso el principio del evangelio, el logos, el verbo, la palabra, que es algo también especial. Segundo, que es Gábata. Gábata. Gábata no recuerdo, Gábata. ¿Alguien recuerda cuál era ese lugar? Viene a aparecer justamente con Pilato, que es donde es enjuiciado. ¿Se recuerda? ¿Era la ciudad o el castillo? No, era una parte como del palacio, por decirlo, de este Herodes. No era así tal cual como una ciudad, pero hace referencia a ese lugar en el cual Jesucristo es condenado. Ya luego... Como la terraza, ¿verdad? Porque está la gente. Más o menos. Y ya de todas formas, después de dar una ojeadita ahí a la pasión o bueno, al diálogo sobre todo que presenta ahí Pilato y Jesús, y lo van a ver más claramente. Y el último, el Gólgota. Si alguien no sabe pues conózcalo porque es de los principales. Donde lo Gólgota. crucificaron. Donde lo crucificaron, que también era conocido como el lugar de la calavera, el Calvario. Mucha de la calavera. Y que incluso muchos llegan a decir que ese cerrito representaba, como era la calavera o el cráneo, que era como si allí hubiera quedado el cráneo o la cabeza de Adán, y que por eso la sangre derramada de Jesucristo viene a ser ahora la transformación del viejo Adán hacia el nuevo Adán, el Gólgota. Ese pues también no hay mucho que ahora sí que les pueda explicar si ya conocen al menos, bueno, conocen o ubican el lugar, pues. Dice, aparte, esos son los tres recuadros, y otros tres son comunes con los sinópticos. Estas palabras que también están en arameo aparecen en los sinópticos, que es la palabra amén. Pues ya, ahora sí que esa la hemos utilizado. Amén, dice repetido 2 veces y luego Hosana y Maná. Esas son las 3 palabras que suelen aparecer también en los sinópticos, que aparecen dentro de la Sagrada Escritura y que son pues palabras arameas. En Hosana pues lo hemos visto o lo han visto a lo mejor con la H, pero pues aquí lo estamos hablando como un término arameo, no un término hebreo, porque pues en sí muchas, como el arameo
creo sí viene a ser como un desglose del hebreo, por eso en ciertas cosas podríamos decir coinciden. Entonces, amén, hosana y maná. Bueno, pues de estas palabras, de las que vimos la otra vez que decíamos, son palabras netamente arameas, y pues ahora sí que viendo la cultura en la que creció, se podría afirmar pues esa tradición viene a ser en cierta manera aramea, pero han surgido hipótesis en las cuales dicen es que Juan primero hizo un evangelio arameo, es decir, como vemos que hay muchas cosas que a veces como que sí son tipo redactadas por Juan y otras no, por eso dicen es que a lo mejor había un primer evangelio de San Juan que era como arameo, casi como por decir la misma hipótesis que se saca del evangelio de Mateo. Ustedes recordarán que habíamos dicho el más antiguo de los evangelios viene a ser el de Marcos, pero muchos llegan a afirmar que no, que Mateo tuvo una versión aramea y que esa sí es muy probable. Todavía no se han encontrado así tal cual como a lo mejor algunos escritos, pero en muchos datos sí se podría afirmar hubo un Mateo arameo. Y lo mismo llegan a decir del evangelio de San Juan, hubo un evangelio de Juan arameo, pero esta hipótesis la mayoría o muchos biblistas dicen no es cierto. Sí tuvo todo ese contexto arameo, sí tuvo toda esa formación o todo ese bagaje, pero no es como de que se hubiera puesto a escribir en arameo. Existe la posibilidad, pero por lo general es muy rechazada esa hipótesis. En conclusión, podríamos decir pues que la tradición oral tiene su origen en el apóstol San Juan, como ya lo habíamos mencionado, que viene a ser en un entorno de Palestina, y que utilizó la lengua aramea. Entonces, eso más o menos hasta el año 70. Podríamos decir parte o la gran conclusión de la tradición, de lo que mirábamos, la tradición es parte de San Juan de una manera oral en un ambiente palestino con lengua aramea. ¿Sí? Podríamos decir, esta es la conclusión de lo que empezamos a ver desde la semana pasada. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya. Me asustó. Muy bien, entonces vamos ahora, si ya vimos por ejemplo lo que había sido el testimonio de San Juan, si ya vimos lo que es la tradición, pues viene ahora la escritura. A ver, ahora cómo es que se obtuvo lo que es la escritura de este evangelio. Entonces, ahí en su página 7, en la parte inferior, viene primera edición del Evangelio y su estructura. Sí. Muy bien, hablemos de esta estructura y edición. Bueno, pues aquí vamos a decir que esta tercera etapa es en la que se va a escribir. Habíamos mencionado una primera etapa de un testimonio, luego una tradición oral, esta tercera etapa, escritura. Y dentro de esta escritura vamos a ver que el Evangelio por lo general tuvo, como decimos, varias manos, o tuvo, como quien dice, varias ediciones. O sea, como lo tenemos en la actualidad, podríamos decir, es un Evangelio modificado. Si nosotros vamos al capítulo 20, versículos 30, 31, alguien por favor ahí si lo puede ubicar, esa cita bíblica. Juan capítulo 20, versículos 30, 31.
Sí, por favor. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Muy bien, muchas gracias. Si se fijan, lo que acaba de leer es ya el final del Evangelio. Incluso en su Sagrada Escritura lo pone como primera conclusión. No sé si por ahí a veces en el nombre de la pericopa le ponen otro, pero es ya una conclusión. Se cree que, pues, digamos, el Juan original, pues primero terminaba ahí y ya después se le agregó eso, lo que ahí viene como un epílogo y otras cosas dentro del mismo texto. Es decir, como si después hubieran dicho, ay, faltó esto de escribir, pues vamos poniéndolo. Entonces, en esta tercera etapa que estamos hablando sobre la escritura, podríamos hablar de una primera edición que terminaba en este capítulo, en esos versículos. Ahí es donde concluía. Y pues justamente en este ambiente griego, en el que los cristianos, pues tal cual no conocen el arameo ni el hebreo, pues al momento de escribirlo, pues va a tener que traducir palabras. Es decir, cuando ya sabemos que San Juan escribe su evangelio, ya lo está dirigiendo a una comunidad propiamente suya, una comunidad de San Juan, que era lo que ya habíamos visto. Pero esta comunidad no era de judíos, no era tampoco de personas así como de Palestina, sino que estamos hablando, y ahorita vamos a ver el lugar, de más acá hacia Asia Menor. Entonces, por eso cuando se empieza a escribir, cuando se hace esta primera edición y que quedan muchas palabras en arameo y las tiene que explicar, pues uno comprende que sus lectores o a quienes se los dirigía, pues no eran judíos, porque les tenía que estar especificando estos términos. Es como cuando mirábamos en el Evangelio de Mateo, que eran judaizantes algunos, pero que también se dirigía hacia otros, explican las tradiciones judías. Lo que es Lucas también, algunos evangelios, como Lucas se está dirigiendo a personas que no conocen nada del judaísmo, pues pone las especificaciones. Si se habla de tal tradición, se refiere a esto, eso y eso. Así igual también en el Evangelio de San Juan aparecen estos términos en arameo, pero da su especificación. Si no apareciera la especificación, pues podríamos decir, las personas están entendiendo bien, pero no, se necesita que les explique, y por eso el lector, el escritor, hace la especificación. Muy bien, entonces pudiera ser que la conclusión pertenecía ahora sí pues a otro evangelio de Juan, o la primera edición de San Juan. Y la versión que conocemos ahorita, pues sabemos, va dirigida hacia una comunidad judeo-cristiana, a una comunidad cristiana que no tiene judíos. Entonces,
en términos ahora sí que como más en el origen de la comunidad, pues no participaban tantos judíos, sino que eran más bien cristianos, que no conocían a Dios o que no conocían a Jesucristo, asumen esta creencia y van transformando su vida. Ahora, este escrito lo vamos a ubicar en Éfeso. Se cree que fue escrito, bueno, le vamos a poner se cree. En Éfeso, que era la capital de la provincia proconsular. Se cree más o menos que aquí es donde se crea como la primera versión del Evangelio de San Juan, porque recordemos dónde terminó San Juan su vida, en la isla de Patmos. Ahí se cree que ya tuvo también las revelaciones sobre el Apocalipsis, donde lo escribe, y donde ahí también se mantuvo con su comunidad. Se cree que mientras estuvo en ese territorio de Éfeso y sus ciudades ahí que estaban alrededor, fue cuando escribe la primera edición, por decir, de ese Evangelio, por los elementos que habíamos visto anterior. Y ya después, cuando es desterrado en Patmos, allá es cuando se cree que otro, a lo mejor alguno de sus secretarios, es el que, por decir, como que, vamos, ya un decirlo, así poniéndolo como muy burdamente, ya se está desgastando el Evangelio, déjalo paso de nuevo. Y lo empieza a escribir, pero yo me acuerdo que San Juan había dicho, bueno, no dice San Juan, yo me acuerdo que Juan había dicho eso, pues déjaselo pongo. Y aquí esto también está, déjaselo pongo. Esos son como los agregados que se le fueron poniendo al texto y que nos vienen a ver, ahora sí como a ubicar cómo es que también muchas cosas ya dentro de la cultura griega o helenista es que se van metiendo más en el Evangelio. Entonces, cuando hablamos aquí de que fue escrito en Éfeso, se habla como de esta primera edición o de esta edición en la cual ya se hace como el recuento. Muy bien, y se cree que la comunidad esa que San Juan crea en su entorno, se cree que San Juan crea esta comunidad más o menos como del año 50, sea del 50 o del 50 en adelante, crea su comunidad y empieza ahora sí como la evangelización en lo que es esa parte de Éfeso y todo alrededor. Si ustedes si su Biblia trae lo que son esos, ¿cómo se llaman? Los mapas de allá de la región, todo lo que es acá, por ejemplo, acá está Palestina, bueno, si lo alcanzan a ver, bueno, y si no, pues ahí se lo imaginan. Vean, ahí se lo imaginan. Está aquí todo lo que es el mar, acá está ya lo que es todo lo de la Palestina, todo lo que es Jerusalén, Galilea, y acá donde está Grecia, en la parte de enfrente, esto es la región del Asia Menor. Y acá está
la ciudad de Éfeso. ¿Hacia el norte? No, está como más acá hacia el sur, nada más déjenme a ver si aquí aparece el nombre. No sé, pero por aquí está, en este rumbo. Por aquí está este Éfeso. Y justamente toda esta región, igual ahorita veo a ver si viene el otro mapa, porque a veces vienen mapas del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero pues yo pienso que sí es más bien del Nuevo. Pero lo que es toda esta región de Asia Menor, San Juan estuvo haciendo ahora sí como su evangelización, estuvo llevando la palabra de Dios, y ustedes recordarán que, o sea, esta comunidad cristiana tenía sus destinatarios. En el libro del Apocalipsis recordarán que hay un mensaje dirigido a las 7 iglesias, hablando que era la comunidad de San Juan. Y ahí nos aparece pues, lo que era la iglesia o la comunidad cristiana que tenía en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son las 7 ciudades que, por decirlo, San Juan tuvo como sus comunidades cristianas. Y su evangelio, digamos, se fue transmitiendo en todo lo que fue esa región, el evangelio de este San Juan. Entonces, la comunidad, tal cual lo por decir, la actividad apostólica, empieza más o menos como del 50 en adelante, cuando ya tal cual consolida su comunidad. Así como San Pablo también tenía sus comunidades y andaba de arriba para abajo y ahora voy para acá, ahora voy para allá. Así también todos los apóstoles. San Juan le toca en esa parte, es donde va a estar desarrollando su ministerio. Entonces, todas estas comunidades, pues estamos hablando que tienen más cultura griega, helenista, que pues de lo que es cultura judía o hebrea, porque están en una región que no es propia de los judíos. Claro que también va a haber judíos, pero mayormente van a ser culturas que son más diversas. Incluso, recordemos que ahí, toda esa región, había mucha mezcla de culturas por las ciudades que tenían puertos, pues eran ahora sí mucho intercambio de culturas, de creencias, pero pues aquí las comunidades de San Juan van a ser en ese otro estilo. Y estas comunidades a la vez van a ir modelando como su evangelio. Ahora sí, podríamos decir tal cual que en términos actuales San Juan no se quedó en su zona de confort, sino que salió tal cual a otras culturas, salió tal cual a otros pensamientos y supo hacer una inculturación. Todo su evangelio, si él tenía todo un bagaje, por decirlo en arameo, no lo pone en arameo, sino más bien lo pone en griego. Ahora sí dedicado a esas comunidades que pues él estaba enseñando, los estaba acompañando. Entonces, estas comunidades que decía hace un momento, las que vienen mencionadas en el Apocalipsis, quizás las voy a poner para que las vayan conociendo. ¿Cuál es la segunda parte? Esmirna, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
que son las ciudades que nos menciona, o las comunidades cristianas, a las cuales, por ejemplo, ahí viene el mensaje en el Apocalipsis, y que pues sabemos que eran parte de las comunidades de San Juan. ¿Es Saides o Sades? Sardis. 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 Es Sardis, ¿verdad? Sí, Filadelfia y la Odisea. Y aquí se nos había pasado, escribe en griego. Incluso, por ejemplo, recuerdan en el prólogo al inicio del Evangelio de San Juan, que tiene como esa entrada tan especial, aparece el logos que es tal cual un término griego, y que va también en una concepción del pensamiento filosófico de los griegos. Entonces ahí es donde vemos como les decía, San Juan hace como esta gran obra, tratando de, ahora sí como por decirlo, de inculturar el Evangelio. Y pues son comunidades que, como ya lo refleja tanto sus escritos como viene a ser reflejado, una expresión, dice, de una fe entusiasta e hímnica. Es decir, las comunidades de San Juan estaban bien avivadas, expresaban su fe de una manera muy ferviente, y una manera de hacerlo era a través de himnos o cánticos, por decirlo de alguna manera. Era algo que tenían en especial estas comunidades. Cuando Dios se expresa, me estoy refiriendo a las ciudades. Por eso siempre las comunidades marcan mucho, ahora sí que los evangelios, Hímnica quiere decir que nacen a través de himnos. Sardis expresa su fe de manera. No, todas. Expresa su fe de manera entusiasta e hímnica. Las comunidades. Todas las comunidades expresan su fe como de una manera entusiasta. Puede ser entusiasmo y con himnos, o de una manera hímnica, para que entendamos. Y como les digo, siempre las comunidades, ahora sí que recordemos, o sea, los evangelios vienen a ser el fruto de las comunidades. El evangelista lo pone como el testimonio, pero influyen las comunidades en la manera de que se escriban. Lo que decíamos en el Evangelio de Lucas, que va dirigido hacia paganos, hacia personas que no conocían a Dios, pues claro que Lucas tuvo que tener muy en cuenta esa realidad que vivía toda la gente para presentarles un Jesús muy misericordioso, un Dios muy misericordioso. Igual también Mateo, que se está dirigiendo a judíos, pues tiene, al conocer bien a su comunidad lo marca. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues tratar de poner todo el contexto judío para poder conectarlo con Jesucristo. Aquí también estas comunidades de San Juan le expresaban tal cual ese fervor, ese entusiasmo, ahora sí, como dicen hoy, esas vibras, y por eso el mismo Evangelio lleva tanto esa profundidad y lleva también como esas expresiones.
Y aquí algo que, pues, aparte de expresar su fe de manera entusiasta y inconvirnos, también vamos a ver que como en todo, como con todos los evangelistas o los primeros cristianos, va a haber muchas persecuciones. Va a haber persecución a cristianos y expulsión de parte de los judíos. Hay que recordar que en los primeros años de la iglesia hubo como por decirlo, como una controversia de si se tenían que hacer judíos para ser cristianos o no, que viene a ser el conflicto del concilio de Jerusalén. Muchas de las comunidades cristianas tenían esto de que primero se iban haciendo judíos o primero iban conociendo la fe desde Abraham para luego llegar a Jesucristo. Cuando está esta persecución a los cristianos y de manera especial en estas comunidades, había mucha repulsión de parte de los judíos en las sinagogas. Es decir, tal cual los judíos que se encontraban en la diáspora y en todos aquellos alrededores no aceptaban para nada a los cristianos, a los nazarenos, como ellos les llegaban a decir también. Y entonces aparece incluso ahí en el Evangelio una palabra que es la de aposinagogos. Ahí viene en su página número 8. Perdón, ahí se me había pasado a hacer referencia. Bueno, aquí ya pusimos que se había escrito en Éfeso. En su página 8 aquí viene como un recuadrito para que ahí le pongan Éfeso. Sí. ¿Éfeso? Éfeso. ¿En qué página, padre? En la 8. Éfeso. Muy bien, y en este cuarto evangelio aparece esta palabra, la de aposinagogos, Aposinagogos. que es un término griego que se utilizaba para designar cuando un judío era expulsado de la sinagoga, tal cual. Podríamos decir, era como la excomunión de los judíos. Y este término era el que se utilizaba en estas comunidades. Cuando expulsaban a un judío. Cuando expulsaban a un judío, era excluido de la sinagoga. Por ahí viene un versículo, dice 9:22. Es para un cristiano, ¿no? Sí, perdón. De los cristianos, expulsaban a un cristiano de la sinagoga. Es que es aquí el punto que les decía. En las sinagogas llegaban lo que eran, por decir, judíos y cristianos, porque recuerden que necesitaban o los vinculaban como al ambiente judío. Entonces llega el momento en el que dicen, no, o están con Moisés o están con Jesús. Y en estas comunidades se dio mucho esto, de lo que era el aposinagog, que decían, ¿saben qué? No los queremos aquí, quedan totalmente rechazados de la sinagoga. Era como esa excomunión de los judíos. Digo de los judíos, de que los judíos son los que excomulgan. No que los judíos son los excomulgados, sino es esa expulsión de parte de los judíos en las sinagogas que se daba en las comunidades que estaban aquí, tal cual lo rechazaban a los cristianos, decían, no los queremos aquí.
Y por ahí viene un versículo, en el capítulo 9, 22. Dice, sus padres dijeron esto por temor a los judíos, ya que se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga, ese es el término aposinagogos, al que reconociera a Jesús como Mesías. Y viene también más abajo, dice el 12:42. Sin embargo, muchos creyeron en él, aún entre las autoridades, pero a causa de los fariseos no lo manifestaban para no ser expulsados de la sinagoga. Igual también nuevamente ese término. Algunos fariseos, recuerden a se me fue el nombre, el que iba de noche a verlo. Nicodemo, que tal cual, o sea, aceptaba a Jesús como Mesías, pero mejor hay que vernos de noche, hay que vernos acá oscuro, que nadie me vea, porque si no, me van a correr, o sea, ya me van a expulsar. Entonces, este término de aposinagogos vemos que aparece en el Evangelio y hace referencia a este conflicto que vivían en estas comunidades. Al ser tú ya cristiano y si tenías un vínculo con el judaísmo, te decían no, o estás con los judíos o estás con Cristo. Y también ahí viene más o menos adelante, en la página 9, otro texto. Ellos lo injuriaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés, a referencia a esta opción que les daban: o escoges vivir el judaísmo o te vas con el cristianismo. Aquí nosotros ya sabemos muy bien cuál es el verdadero camino a seguir. Justamente todo el Antiguo Testamento, aunque sea Moisés, aunque sea Elías, todo viene a reflejar en la persona de Cristo. Incluso también por ahí viene otro pasaje en el cual vemos, por ejemplo, cómo este término de aposinagogos, de que eran expulsados, se daba mucho. San Juan lo refleja mucho en su evangelio porque pues era lo que vivía ahí, y pone el ejemplo con el ciego de nacimiento, ciego que es curado. Recuerden que se puso a dar testimonio de Jesucristo y los judíos lo amenazan: si sigues tú hablando, si sigues diciendo eso, porque mucha gente se estaba convirtiendo, te vamos a correr de aquí. Y es lo que hacen. Dice, él no le importó en ese sentido que fuera excluido, siguió dando testimonio de lo que había hecho Jesús. Dice ahí el 8:31, que es también el recuadro que viene ahí: Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Perdón, este versículo, como estamos viendo que son rechazados, San Juan quiere afianzar la fe en estas comunidades y los invita, los motiva, diciendo: miren, con el ciego de nacimiento pasó esto, tuvo tal cual este milagro, él no le importó, es un verdadero discípulo del Señor. No le hace que fuera expulsado de la sinagoga, no le hace que fuera expulsado de su comunidad judía, es un verdadero discípulo. Y muchos, como dicen, no me voy con melón o con sandía, San Juan trata de afianzarles la fe. No importa que los expulsen, ustedes son verdaderamente discípulos de Jesucristo. E incluso Juan siempre hace referencia como despectivamente de los judíos, como diciendo aquellos que no supieron valorar, aquellos que rechazaron tal cual el evangelio. San Juan siempre trata de ponerse a veces como muy duro en esos aspectos, porque incluso cuando habla de Judas, así Judas el traidor, aquel que más le valdría no haber nacido, sí es como muy tajante. Al ser el discípulo amado, pues claro que ahora sí también amaba mucho a nuestro Señor, y los que rechazaban mucho a Jesucristo, pues claro que también los toma de una manera despectiva, por decirlo de alguna manera. En la redacción.
Ya que no ocupaba las sinagogas, él de todas maneras se evangelizaba. ¿Perdón? Que él no ocupaba las sinagogas porque salía de... No, él. Ese Y que va- nuevamente volvemos a. Entonces esas comunidades eran cristianas. Sí. Todas sí. esas comunidades. En todas estas comunidades, Juan, digamos, formó sus comunidades. Por eso, o sea, se dirigía hacia ellas. Y en todas estas comunidades se vivía mucho como de este tipo de situaciones. Y aquí es donde San Juan trata de animar siempre a sus comunidades, como decirle, échenle ganas. Así también como San Pablo hacía su labor de motivar a sus comunidades, pues claro que también San Juan y siempre los apóstoles buscaban sobre todo el reafirmar la fe en momentos de persecución, porque todos los primeros años de la iglesia pues fue persecución, o era de parte de los romanos o era de parte de los judíos. Entonces, ahí está. Y ya también el otro recuadrito, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren y lo obtendrán. ¿Y qué página? Es en la página 9. Aquí los recuadros que vienen para que ustedes pongan los versículos. Lo tomas de tu Biblia. Sí, llenarlos. Muy bien, entonces hasta ahí le vamos a dejar por el día de hoy. Sobre esto de la primera edición del Evangelio de San Juan. ¿Alguna pregunta o alguna duda o comentario? Pues hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que estudiar y más porque yo pienso que a lo mejor la próxima semana les traigo un guía para el próximo examen. Que no se nos prevé. Vamos así como a 100 por hora y Precisamente para que no se les junte tantas no cosas. se nos tiene que hacer. Vamos con esa hija. Muy bien, si gustan nos ponemos ya no hubo dudas, ¿verdad? No, Y si no, anótenlas y para la próxima me las dicen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Pasen buenas noches. Buenas noches.